Entonces, buenos días, muchas gracias, como decía, a Miguel y a toda la organización, a Incuna. Es mi primera vez en las jornadas, entonces he perdido 20 oportunidades de disfrutar y de conocer tanto. La ciudad es bellísima, entonces muchas gracias por todo. Y he venido aquí a hablar un poquito de una visión general, pero también mi visión de cómo el patrimonio industrial y el patrimonio arqueológico industrial es gerido en Lisboa. Entonces voy a hablar en mi portuñol, voy a decir cosas muy raras, quizás, no lo sé, pero espero que entiendan bien, si no, Miguel, por favor, traduce lo que puedas. Portuñol todavía sí, traduzco. Sí, muy bien. Entonces, para decir que mi background, mi naturaleza es ser arqueóloga, entonces trabajo he trabajado un poquito con todos los periodos, pero me he especializado en la arqueología industrial. Y ahora estoy en este papel de impartir clases y de estudiar un poco los métodos y la teoría, pero sigo participando también en la arqueología comercial. Y entonces esto parte la arqueología, ¿cierto?, de comprender las sociedades humanas del pasado, en este caso comprender la sociedad industrial. Y el foco es siempre mucho en... ha acontecido como ayer, que es comprender las evidencias, el patrimonio material, la cultura material. Vosotros, todo el mundo conoce la traducción, la definición de lo que es la arqueología industrial. Pero para reforzar esta idea de los physical remains, de toda la parte material de lo que encontramos cuando estamos en nuestros proyectos de excavación o de prospección para identificar los sitios, que tiene también, claro, esta dimensión que es muy propia de la arqueología industrial, que es cuidar del patrimonio, que es hacer nuestro trabajo de identificación e inventariación, un proyecto también de preservación y de divulgación para la comunidad. Entonces la pregunta es, si queremos tratar la cultura material, ¿a dónde está la cultura material? Que es una pregunta que creo que es muy válida en Portugal. Entonces este es un ejemplo en Lisboa, no sé si conocen Belém. Entonces Belém es muy cercano al centro de la ciudad. Lisboa es una ciudad muy anciana, muchos 3.000 años de historia. Y la industria, cuando se fixó, ha ido un poquito para las laterales, claro, pero no es lejos, es 10 minutos en coche. Y entonces la industria está muy presente en Lisboa, ha sido muy bien industrializada, pero claro, no la vemos. Es el problema. Entonces era una fábrica de gas y ha sido, ha sido dinamitada con toda la aprobación de la comunidad de la República Portuguesa en el inicio del siglo. Y ha desaparecido y ahora es conocida como una área de bienvenida a Lisboa. Entonces es un poco la casa presidencial es muy cerca. Entonces es una zona muy verde donde la memoria industrial ha sido apagada. Es muy cercano de aquí, creo que pueden verlo un poco para la derecha. Hay unos edificios branquitos, puntiagudos, son 3 edificios y por detrás de ellos ha sido la primera instalación de una máquina a vapor aplicada a industria en Portugal y ahora mismo está siendo transformada creemos que es más un hotel, entonces ahora con el turismo, un hotel más. Y una de las cosas que me preocupa es que no hay registro ninguno, entonces no se conoce muy bien cómo ha sido aplicada esta máquina a vapor a la industria. Es la primera, 1820 y 21, y no tenemos manera de ir con nuestras capacidades de análisis, ir allá y conocerlo. Entonces, ¿dónde está? Hemos hecho un estudio, ha sido...
una de mis primeras orientaciones de mestrado, preguntar entonces si Lisboa ha sido industrial y si la cultura material no desaparece, no sin por nada, tiene que estar surgiendo en Lisboa a cuando de las intervenciones arqueológicas. Entonces, vamos a ver, lo que están viendo es nuestra plataforma del Estado para inventariar e identificar todos los proyectos de arqueología en Portugal. No funciona demasiado bien, pero es un inventario. Claro que es muy complicado una intervención arqueológica, hay cosas desde la contemporaneidad hasta la prehistoria, entonces encontrar las cosas en la base es un poquito complicado, pero hay un problema que la arqueología industrial no es identificada como un periodo en el tiempo. Entonces es muy confuso también para los arqueólogos inserir dentro de una cronología y entonces, en fin, se pierde. Entonces, ha desaparecido los valores, lo veo, pero lo que hemos visto, si vosotros contáis los números, hemos ido a todos los relatorios de arqueología y hemos buscado cuáles tienen evidencias del periodo industrial. Y en toda la Lisboa es un gran territorio. Y hemos encontrado 15 sitios, 15 relatorios que dicen que sí, que ha habido algo del patrimonio industrial o del periodo industrial en Lisboa. Y no puede ser verdad, claro. Pero esto muestra varios problemas. Un problema de inventariación en el Estado, a nivel de la organización fundamental, y también un problema desde la parte del arqueólogo en el campo para identificar estas evidencias. Entonces, desde ahí comienza uno de los problemas de gestión de este patrimonio. Entonces, es todo muy poco. Tenemos 5 fábricas, tenemos, creo que 4 son cosas que no se han identificado lo que son. Tenemos 3 de servicios. Servicios puede ser algo tan simple como canalización para las aguas o algo. Entonces, poquísimo. Entonces, pero es absence of evidence, es porque nosotros en arqueología decimos la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, para nos confortarnos un poco que no lo encontramos, pero eso no dice que Lisboa no ha sido industrial en el pasado. Como decía, todavía acompaño a varias empresas que trabajan con intervenciones en patrimonio industrial en Lisboa. Lisboa está creciendo muchísimo con el turismo y lo que acontece es que con la crisis todo paró un poquito y ahora volvió un gran investimento, entonces todos los edificios están siendo cambiados, se protege el exterior de los edificios y el interior nada, y como sabéis, en fin, lo que está abajo abajo es muy importante para hacer las caves, para los coches, etc. Entonces hay una gran intervención a nivel del subsuelo. Pero lo que acontece es en arqueología la preservación por el registro, ¿sí? Entonces encontramos sitios fabulosos. Esta es una instalación, una fábrica de cortumes. Creo que hay muchísimas en Lisboa, la cartografía nos dice que hay varias y claro, es una actividad fundamental, pero no hay ninguna que se pueda ver, no hay manera de conocer cómo se hacía esto. Esta también no, porque ha sido destruida, entonces hay que bajar. Como veis, está mismo a la superficie, ¿cierto? Por tanto, hay que bajar. Y entonces ha desaparecido y es uno de muchos de los casos en Portugal en que está todo indo. Casos en que el patrimonio industrial está a la superficie y mucho más entero. Entonces hay un problema para entender lo que ha existido en Lisboa y que surge mediante intervenciones de arqueología industrial. En este momento, desde que he retornado a
a Lisboa, he percibido que no puedo intervencionar en excavación. Excavación es una destrucción también. Entonces hay primero que preservar e identificar lo que hay a la superficie. Este es un caso en Barreiro. Entonces Lisboa, en el otro lado del río, es Barreiro, es Seixal, y son áreas que han sido muy fuertes con la industria, porque lo son un poco desde la origen, entonces se mantiene muy bien el trazado en las ruas. Y este ha sido un caso que me ha llegado por intermedio de APAI. 2 años atrás, y es un puesto médico, entonces que por la medicina para la comunidad, y ha sido un problema porque, en fin, con la renovación urbana, Barreiro ha decidido vamos a cambiar la ciudad y tenemos que hacer calles muy amplias y parques y toda la infraestructura que deseamos hoy, y este puesto es muy querido para la comunidad porque las personas han nacido aquí. Y entonces ellas me contactaron a decir esto va a ser destruido en el plan de la ciudad, esto va a desaparecer, ¿qué podemos hacer? Entonces avanzamos con una propuesta de clasificación, ¿sí? Listing, clasificación para decir esto es patrimonio, hay que protegerlo, es uno de los mecanismos en la ley para proteger los sitios. Hemos dado entrada del proceso y con otros sitios, porque es una área muy importante de la CUF, de la Compañía Unión Fabril, entonces tienen varios sitios importantes, y han aceptado la propuesta de clasificación sin este edificio. Entonces fue el que despoletó el proceso, porque es una zona, en fin, porque era querido a la comunidad y no ha sido incluido, y están viendo la destrucción del edificio. Lo que ha sido preservado sí es aquella casa, es la casa del administrador. Entonces la historia de las personas importantes y la historia de las personas humildes que no le conocemos el nombre, que desaparece. Entonces hemos perdido esa. Otro ejemplo en el norte de Portugal, este es muy actual, Fábrica Confiança. Vos dejo el link para si quieres conocer mejor el proyecto. También es un proyecto de comunidad, entonces es una fábrica que ha sido adquirida por la Junta, ahora la Junta la quiere vender. Y cuando se vende estos edificios a los privados, la tendencia es que desaparezcan, ¿sí? Entonces, si no están protegidos por la ley, desaparecen. Entonces, la comunidad ha decidido crear un proyecto, entonces, está muy presente en la comunicación social, entonces, para ser conocido. Y hemos hecho un debate recientemente con APAI y con la organización de Proteger la Fábrica, de estos desafíos de cómo reutilizar, dar una segunda vida, ahí hablamos del tema de esta sección, dar una segunda vida a estos edificios. Y como sabéis, no es de facto nada fácil, entonces la comunidad quiere, pero la Junta no quiere. Entonces hemos trabajado un poco en discutir la idea de opciones de manutención minimalistas. No los grandes proyectos que los privados hacen, pero algo minimalista. Partiendo del presupuesto que ha sido una de las frases muy buenas de este encuentro, que es las casas no les gusta quedar solas, es que no les hace bien cuando se quedan solas, se empiezan a caer y desaparecen. Una de las ideas de referencia que puede ser utilizada con Fábrica Confiança, pero Fábrica Confiança, el problema es un problema legal y de intereses y del propietario, una lucha diferente. Pero el Cheese Factory es en el centro de Lisboa, es una área industrial muy importante, Alcântara, que ha sido demolida y destruida, en fin, también de una manera terrible. Pero este edificio, que era una fábrica textil, ha sido preservada.
tiene una área devoluta, destruida a su lado, pero esta se ha mantenido. Y ha sido un proyecto interesante porque la fábrica estaba sin uso y un grupo se ha propuesto de hacer aquí algunas actividades, algunos espacios de la cultura, de la intervención artística, y han hecho, sí, un contrato por unos años de, sí, podéis instalaros ahí, no es vuestro, vas a tener que salir en el futuro, pero, ok, hace algo. Y los años han pasado, es un proyecto de 2006. Los años siguen, y estas son fotos de ahora. Con el turismo también creció la LX Factory. Y ahora, la discusión es, intenten tirar los propietarios o los utilizadores de ahí ahora, ¿cierto? Es que ha sido un buen proyecto de casi una ocupación, ¿sí? Parecía un edificio que no era importante, entonces sí, quedamos con él. Y ahora creo que no van a conseguir tirar los espacios de coworking, los restaurantes, las empresas, librerías, todo esto que está, y que han estado a proteger el edificio, han estado a hacer no mucha intervención, la intervención minimalista, pero si el techo está abriendo agua, ellos lo cierran y lo tratan. Entonces es un buen proyecto. Y claro, intervención minimalista, entonces se ha quedado una serie de marcas muy interesantes, ¿no? Y por tanto este es el sitio donde la área de la máquina a vapor y las transmisiones pasaban por este hueco para dentro de la fábrica. Entonces nosotros de arqueología y del gusto por el patrimonio industrial podemos ir a comprender e interpretar. Unos proyectos en que he estado coordinando más recientemente en nuestra universidad, el curso de arqueología es un curso muy práctico, entonces hacemos con que todos los alumnos tengan horas prácticas de trabajo con proyectos reales. Entonces, lo que ven arriba es una fábrica de descasque de arroz, rice. Yo creo que tengo algunas fotos más, pero es la cápsula en el tiempo, entonces ha sido una descubierta, por tanto el propietario no tenía necesidad de cambiar el edificio, entonces lo cerró y entonces se quedó toda la maquinaria adentro, pero es este refuerzo del registro. Esta es una alumna de arquitectura, entonces hacemos la colaboración para estudiar cómo los arqueólogos y los arquitectos hacen diferentes métodos. Abajo es un poco lo mismo, es en Lisboa, es una área costera de almacenes, ha sido muy importante. Se ha destruido en los últimos 10 años. La destrucción es muy rápida, muy rápida, pero todo está un poquito cerrado desde la construcción de una puente, por tanto la transición entre el tráfico marítimo y el viario por una puente, entonces se ha quedado un poquito obsoleta desde los años 60, pero los últimos 10 años se ha privatizado, entonces se ha cerrado, cuando se cierran los edificios son ocupados, entonces da fuego, todo está aconteciendo. Pero lo que estamos haciendo es mostrando cómo hacer la documentación y tirar todas las medidas a mano, que es terrible, y después tenemos la facultad de arquitectura mostrando cómo por la fotogrametría y un vuelo drone se puede hacer muy fácil y muy más preciso y todo eso. Entonces, el caso de la fábrica de arroz, esa cuestión del registro, pero creo que acima de todo ha sido una experiencia de abrir puertas. Entonces estaba cerrado desde los años 80 y toda esta gente, hicimos unas visitas guiadas, un día abierto, y las personas no nos dejaban hablar lo que querían. Mucha de la gente estaba llorando y estaba queriendo impartir su propia historia y estaba además partilhando con sus hijos. Entonces, porque nuestras intervenciones son en el verano hay muchos emigrantes que regresan a casa, entonces estaban con sus padres y entonces estaban intercambiando las historias, se estaban acordando de cuando eran niños y visitaban el trabajo de los padres, todo eso. Entonces nosotros no hemos explicado casi nada, hemos hecho preguntas porque como se hablaba
Ayer el proceso técnico muchas veces no se conoce de las fábricas, entonces hemos hecho algunas preguntas y es lo que hemos hecho. Y después de esto nos brincamos un poquito que somos la maricondo del patrimonio porque entramos en las fábricas, en estas propiedades y en el trabajo de documentación, de organizar lo que es de la fábrica de arroz y lo que era de la bodega de vinos que tienen lá también, toda esta acumulación de todos estos años hemos seleccionado y después se queda no musealizado, no lo hacemos, pero más organizado y identificado. Todos los objetos y todas las áreas del edificio tienen un inventario, tienen una documentación anexa. Pero claro, estamos en este modo preservación por el registro, sí, que no es algo, pero voy a ser negativista, pero no es nada, sí, que creo que muchas de las memorias están ancoradas en las paredes, en los objetos, y entonces el modo de preservación por el registro, que es lo que hacemos con mucha de la arqueología, que no es suficiente. Entonces aquí hemos, trabajado con laser scanner también para hacer una mejor documentación de los espacios interiores, nos salva mucho tiempo. Pero ahora, ¿cierto? Porque el propietario quiere hacer un museo, quiere hacer algo con el espacio, pero para transformar en un restaurante hay que sacar las máquinas, queremos hacer eso, ¿quién paga los museos? ¿Cómo hacer el modelo sostenible con ingresos? ¿Cómo se hace eso? Entonces, vosotros sabéis, es el problema, entonces lo he dejado, tengo un relatorio, pero ahora hay que continuar el proceso con la interdisciplinariedad, con otros actores que hacen otras cosas necesarias. Este es un proyecto de ahora mismo, de este verano. No he procesado muy bien los datos y las fotos, pero para el paper espero hablar un poquito más. Es una fábrica de lápiz. En este momento es la única de la península ibérica. Vosotros en España es cerrado también las fábricas. Esta se mantiene abierta y operacional, pero es una historia muy interesante de cómo preservar este patrimonio. Estamos viendo la fábrica, no la fábrica de 1907, pero de 1936. Es la maquinaria original en muchos casos, ¿okay? A maquinaria de la guerra, maquinaria de los años 60, todo eso, pero es maquinaria muy original. Esta es una máquina que hace las impresiones a varias cores, por tanto, para tener lápiz con impresiones con muchas cores es esta. Y Ali es su sucesora. Entonces, esa es la historia de Viarco, que es una fábrica que tiene ese desafío. Tiene que seguir produciendo. La fábrica hace dinero por la venta de los lápices. Entonces, es importante que siga manteniéndose competitiva. Y ese ha sido un poco el desafío. Entonces, nosotros queremos que sea preservada, que se comprenda parte del proceso técnico, que ya no hay mucho que ver con el inicio del siglo, ya hay áreas de moler la argila con el grafite, todo eso ya no se hace, ya son molinos mecánicos, pero comprender cómo ha cambiado, todo eso es importante. Entonces ha sido nuestro desafío, es un desafío que viene de la parte del propietario. Son muy jovencitos, son descendientes de los primeros dueños. Han comprado ahora la fábrica, porque la fábrica ya cerrar, entonces ya terminar, entonces han comprado y tienen este desafío. Queremos continuar a hacer lápiz, hemos investido en cuestiones artísticas, pero sabemos que el patrimonio es un gran valor, entonces hay que protegerlo y todo eso. Entonces, lo que estamos haciendo es toda la documentación, de nuevo, nuestros estudiantes, y hay un proceso de inventario de todas las máquinas, de comprensión del proceso, de comprensión del edificio, Building Archaeology, que es por tanto arqueología de la arquitectura, y después vamos a hacer el proceso de clasificación con la Junta para quedar protegido, mismo cuando el propietario cambie, que hay algún problema, siempre estará protegido.
Más máquinas, en fin, es una fábrica portuguesa, pero la maquinaria es de Japón, de Alemania, de España. Han cerrado una fábrica, a ver si me acuerdo, no me acuerdo, pero ha cerrado Fejol, la fábrica de Fejol, y ellos han comprado alguna de la maquinaria para aquí. Entonces es así un mix, y son también máquinas que han sido adaptadas por el propietario. Claro, la máquina no está original porque ha sido cambiada, transformada, piezas de un lado y de otro. Entonces es también la historia de la máquina, de cada una de estas. Creo que hemos hecho casi 80 máquinas que hemos hecho y no está terminado, pero 80 máquinas, cada una es una historia muy interesante. Aquí están las máquinas japonesas para lápiz de color, es muy, muy bonito, después lo partillaré. Y esta segunda vida es una fábrica de lápiz, pero ha sido una fábrica también de sombreros, de zapatos, y creo que ha tenido un poquito de pronta a vestir, de tejido, de textil. Esta es la caldera de la máquina a vapor original. Son todos los instrumentos de limpieza de la caldera, que era para hacer el vapor para hacer los sombreros. Sí, claro, que es necesario con la lana, el filtro. Y es interesante porque los dueños actuales lamentan haber vendido todas las máquinas que eran de producir sombreros, porque ahora con el turismo y un otro interés podrían voltar a hacerlos, y ahora no pueden, no tienen las máquinas. Y él decía que ser una fábrica que produce sombreros hace 100 años no es lo mismo que empezar ahora. Entonces es una segunda vida que no es posible porque se sacrificó el patrimonio. Este es un otro proyecto, es una escuela. También la hemos trabajado este verano, entonces solo tengo estas imágenes por hoy. Pero siempre ha sido una escuela pero ha cambiado mucho. Dentro de la misma tipología ha sido varios tipos diferentes de escuela. Es una escuela para los alumnos de la ferrovía, ha empezado por ahí, por tanto es un barrio ferroviario. Y después, en el final, una educación especial para la comunidad, y por tanto, ensino especial. Y entonces, son varias fases, varios momentos, implica demoliciones, adquisiciones, transformaciones, y es un proceso también muy interesante. Y entonces, que no es solo la segunda vida, es la próxima vida, porque ha tenido ya la segunda, la tercera, y mismo el momento de abandono ha sido un momento de su vida, ha sido ocupada y vandalizada y grafitada con otros usos de la comunidad. Entonces ahora el proyecto es la nueva vida. Entonces para concluir con estos proyectos, cuando he leído esta introducción de Geography, Geometry, Employment, yo pensé en contexto, claro, soy arqueóloga, entonces el contexto es fundamental, el contexto social, paisajístico, etc. Y también es muy interesante esta idea de las lentes, un poco como una gafa con diferentes lentes con que miramos el patrimonio. Mía es la de la arqueología, pero claro, hay otras, hay del propietario interesado en validar y continuar recibiendo dinero por producir. Y este desafío de revivificar, porque están de facto un poquito abandonadas. Todo empieza a mi ver por la oportunidad de poder vivir de nuevo, ¿sí? Es un poco, hablo aquí de desenterrar el patrimonio, porque de facto está surgiendo, y hasta mismo las fábricas que siguen de pie, hay que limpiarlas, hay que desenterrar camadas de puera y de suciedad que están arriba y pues las bonitas y arrumadas como hemos hecho. Claro, hacémoslo para que el pasado sea comprendido y que sea preservado en la memoria, por el registro, por la fotografía, por la fotogrametría, todo eso. Y este desafío de dejar a los edificios y a los sitios, ¿no? Ahora es una gran discusión en el patrimonio y
Critical Heritage Studies, cuál es nuestro papel como especialistas, qué hacemos. Dejamos a la comunidad escoger qué será su nueva vida, dejamos que la vida pase por los sitios y que sea utilizada para graffiti, ha visto sitios que son utilizados para paintball, para artistic happenings. ¿Qué hacemos? Y está preguntado, ¿está vivo o está zombie? Solo para terminar con este ejemplo que he trabajado, mucho de mi investigación ha sido con paisajes mineras. Y entonces hice mucho trabajo de campo en Mina de São Domingos, la faja pirítica ibérica, vosotros conocéis. Y entonces tenía una parte de entrevista a la comunidad y intentaba transformar datos cualitativos en datos cuantitativos. Y entonces preguntaba, en fin, para dar un número y una clasificación a muchos de estos recursos de la paisaje, incluyendo los restos de la minería, los restos y también los edificios y los museos y todo el proyecto de revitalización de la mina. Este es el cine-teatro que ha sido transformado en museo. Y ha sido un cine-teatro importante en términos tecnológicos y un sitio importante en términos de vida de la comunidad, de ver un filme, de estar juntos, de ver cosas artísticas. Estamos en el interior del país y hay aquí algo nuevo que llega y esa educación es importante. Ahora es un museo y es un museo que cambia una vez al año. Es un poco permanente, pero la idea es que de año a año haya algo nuevo. Y preguntan a la comunidad, ¿ellos van al museo? No, no van al museo, van una vez al año, cuando abre, cuando es la inauguración y nada más. Y después preguntamos, entonces, ¿y qué sugerías? ¿Qué gustarías de ver allá? Un teatro. Me gustaría de volver a ir al teatro y a ver cosas artísticas acontecer aquí. Y hay muchas otras necesidades, la población está envejecida y es necesario haber houses for the elderly, para esta comunidad, y no hay nadie para los jóvenes hacer, pero hay un museo. ¿Cuál es la prioridad? Entonces está vivo, el cine-teatro no está cerrado, la memoria está siendo preservada, pero ¿es realmente vida o no? Dejo un poco la cuestión. Entonces, muchas gracias, ha sido terrible, pero gracias. No, muy bien.